Historia de un cuadro, Mi Don Quijote, Francisco Corsas, Museo Iconográfico del Quijote. Francisco Corsas Chávez nació el 4 de octubre de 1936 en la Ciudad de México. Sus padres pertenecían a una clase humilde que entre grandes avatares revolucionarios lograron llegar a la Ciudad de México y establecerse en la colonia Doctores, conformando junto con el promedio de los habitantes del lugar una nueva clase media posrevolucionaria. Eran originarios de Quechaloc, Puebla, un pueblo cercano a Orizaba. Fue el menor de 6 hijos y su padre murió cuando apenas tenía 6 años. A causa de esta pérdida, creció en la casa de su hermano Rafael, 26 años mayor. Comenzó a destacar como dibujante aún durante su infancia, motivo por el cual entró a muy temprana edad en la Esmeralda, entre los 14 y 16 años. Entró dispensado de no haber terminado la secundaria, exento de pago y con una beca de 4 pesos. Fue compañero de generación de Rafael Coronel, Roberto Donis, Gilberto Aceves Navarro y Mario Orozco Rivera, quienes eran muy apegados y admiraban a Pedro Coronel, quien trataba a todos como hermano mayor. Estuvo en la Esmeralda por 4 años, al término de los cuales este mismo grupo de estudiantes se integró al taller libre del maestro Carlos Orozco Romero en el curso de dibujo al natural. Su primera exposición la realizó en 1955 en la Galería Cervantes. En ella presentó obra con una influencia de Picasso. Vendió en ella 4 cuadros, entre ellos Los Borrachos, con el cual ganó el premio de la plástica mexicana. De 1954 a 1962, Francisco Corsas estuvo vinculado con el movimiento que se ha denominado de ruptura, pues después del 62 se deslindó de las vanguardias para establecerse dentro de los cánones de la nueva figuración. De 1957 a 1959, Francisco vivió en Europa. Su primera residencia fue en Italia, lugar donde forjó gran parte de su personalidad y se inclinó hacia el figurativismo. Este movimiento se estaba fortaleciendo en ese lugar y sus artistas fueron gran alimento para él, entre ellos Giacomo Masù, Fausto Pirandello, Emanuel Cavalli, Mario Cironi y Renato Guzzo. En Italia tomó cursos de pintura al fresco en la Accademia de San Giacomo y de desnudo en la Academia de Belarti. En esa misma capital ganó la medalla de plata en el Premio Internacional Via Margutta en 1958, que le permitió darse a conocer a nivel internacional. Asimismo, le fue otorgado por parte del gobierno francés una beca especial de Sachs en 1967. Realizó una exposición individual en la Galería Trandù de Milán y participó en varias colectivas. Su reconocimiento le mereció en 1973 realizar 2 óleos para el Vaticano, Profeta, que se encuentra en la sala 12, y Plegarias, que está en la sala de estampa, así como 10 litografías tituladas Los Profetas, en la gráfica Caprini de Roma y otras más, Umbrini por la Pena, en la gráfica Opiglio en Milán. En 1967 conoció a Bianca da Lorca Orsi, su pareja durante 26 años. La producción de su juventud se caracterizó por plasmar personajes y situaciones tomadas de los barrios pobres de la Ciudad de México y perteneció al movimiento llamado Nueva Presencia con otros de sus contemporáneos. En la primera etapa de su obra se ve a un pintor que penetra en el alma de los personajes antes que a una denuncia social. En ella destacan los hombres solitarios, humildes, vagos, bujoneros evocados como víctimas de la soledad espiritual y la indiferencia universal. Más adelante abarca las características expresionistas y comienza a adoptar connotaciones barrocas. Multiplica sus figuras, perfecciona sus formas y enriquece su paleta cromática. Realizó magníficos desnudos femeninos, los cuales realizó con refinamiento, siguiendo un tanto la estética alargada de la obra de Modigliani. En el dibujo y grabado se centró en la experimentación y la originalidad. Nunca le interesó realizar series, sino hacer cada placa de manera exclusiva, y en sus últimos años se centró en trabajar en grandes formatos. A lo largo de su vida, Francisco Corsas expuso individualmente en 14 oportunidades y participó en 43 exposiciones colectivas en varias ciudades del mundo.
entre las que destacan Roma, Florencia, Venecia, Belgrado, Praga, Bruselas, Viena, Nueva Delhi, Bombay, Osaka, Nueva York, San Antonio, Los Ángeles, Montreal, Bogotá, Río de Janeiro y Santiago de Chile, por la cual muchas de sus obras se hallan en el extranjero, algunas en museos y otras más pertenecen a colecciones privadas. En México, el Museo de Arte Moderno y el Carrillo Gil, así como el Museo Iconográfico del Quijote, albergan algunas de sus creaciones. Fundación Cultural Televisa también conserva otras pinturas. Fue un artista que, a pesar de su muerte prematura, a los 47 años, realizó más de 1.500 trabajos, en tan solo 32 años de florecimiento artístico, entre óleos, chinas y mucho más inconclusas a causa de los constantes momentos depresivos que le embargaban y atormentaban, abandonando con frecuencia sus creaciones a la mitad del proceso. Suele ser descrito como un hombre solitario, atormentado y melancólico. La historiadora del arte, Rita Eder, ha comentado sobre la obra de Francisco Corsas, que escoge como tema el cuerpo mutilado y rostros fantasmales, mudos, envueltos en un turbante de luz. Sus fuertes tonos anaranjados contrastan con el rostro de estos habitantes de territorios extraños, en donde abunda la piedra amarillenta, las plazas que acogen a estos trashumantes, magos y miserables que están fuera del mundo. La obra de Corsas se caracteriza por la luminosidad de su fondo y por el lujo aparente de sus personajes, por sus desnudos femeninos plenos de sensualidad y erotismo, por sus criaturas semejantes a fantasmas, personajes que se lamentan pero que se resisten a su irremediable descomposición, acompañados por búhos, toros y gatos. Saltiera la Triste asegura que la iconografía corsiana posee ambientes que capturan una imagen de la realidad que se desvence. Francisco Corsas es uno de esos pintores que, más allá de la conciencia de su escuela o tendencia pictórica, se distingue por la visión íntima de aquellos seres y ambientes peculiares que habitan un mundo oscuro y enigmático. En Mi Don Quijote, Corsas refleja las grandes influencias que tuvo su admiración por Goya. Al igual que las pinturas negras, su Quijote brota de entre las sombras. Sus contornos adheridos se desdibujan. Los claroscuros, de los cuales surgen destellos, hacen sobresalir los volúmenes más prominentes, mientras que algunos elementos, como la bacía de Azófar, apenas se desdibuja en trazos casi sugeridos, al igual que los elementos que aluden a las hombreras, la gola y el peto de la armadura. El carácter sombrío conlleva a un sentimiento de tragedia, tal como se recuerda al ser querido que se ha ido tras una vida no del todo afortunada. Carácter no privativo de esta obra, sino característico de las creaciones del artista, en las que el sentido trágico era un lugar común en sus imágenes. Igualmente sugerido está el paisaje al fondo de la obra. Un cielo nublado y un monte no muy lejano equilibran los claros oscuros de la figura principal. Esta gran obra característica de la manufactura de Francisco Corsas puede ser admirada y disfrutada en el Museo Iconográfico del Quijote.